Bueno, arratsaldeon. En primer lugar, quería agradecer al señor Araiz por interpretar lo que comprendo, lo que dejo de comprender, mis actitudes, nuestras actitudes, por explicar también nuestras enmiendas y por tachar de papistas algo que hemos estado defendiendo en el seno de todas las negociaciones, y ustedes lo saben perfectamente, lo podrán negar en público, pero ustedes saben perfectamente que desde el minuto uno hemos discrepado en cuanto a la interpretación de ese acuerdo programático que algunas, ingenuamente, cuando se decía que el cuatripartito mostraba su rechazo al artículo 135, eso iba a ir acompañado no de una mera declaración de intenciones, sino de una postura consecuente. Y como consecuencia de ello, desde el minuto uno, y recordarán las negociaciones de los primeros presupuestos generales de Navarra, desde el minuto uno estuvimos diciendo que había que superar el techo de gasto si para ello era necesario revertir todos los recortes. Realmente ingenuas de nosotras creíamos que existía la potestad y la valentía por parte de este Parlamento de emprender ese desafío institucional, lo que denominamos, y es público, hay entrevistas públicas, lo que denominábamos la vía Navarra, por la que desde esta comunidad, con una mayoría democrática, íbamos a hacer frente a determinadas medidas. Si ustedes no lo recuerdan, lo siento, pero ahí está la hemeroteca, y para la próxima, si quiere, se las traigo. Les traigo todas esas cuestiones. Así que déjese de paternalismos, se lo agradecería, de dejar de interpretar y de anular nuestro criterio, y respételo un poquito más. Eso para empezar. Con la moción que hoy traen, no vinculante, donde se viene a decir que este Parlamento reitere, y el término no es baladí, reitere, porque no se podía haber computado cuántas declaraciones, cuántas mociones, cuántas proposiciones e iniciativas han traído en esta misma línea de declarar nuestra supuesta postura contraria al artículo 135 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que hoy nuevamente reiteran. Bien, que se rechace la interpretación restrictiva del Gobierno central que ha impedido que Navarra destine los 77,5 millones procedentes de lo que se nos adeudaba como consecuencia de lo que se había abonado de más en los años del convenio, por la negativa del Gobierno central a sentarse a negociar, y que se declare que Navarra tiene derecho a destinar esos 77,5 millones de euros previstos efectivamente en la Ley Foral 19/2018, que por supuesto que nos leímos y nos estudiamos, y que venía a decir con carácter potestativo, no vinculante, con carácter potestativo, la necesidad de que contara con la previa autorización del Gobierno central, y ahí se hizo especial empeño en matizar podrá, no obligaba. Y, por último, dice su moción que se insta al Gobierno de Navarra a que ante el Gobierno del Estado muestre su protesta. Creo que mañana se convocan elecciones, ¿no? Nos suelen decir a nosotros que para lo que queda, pues que dejemos de solicitar determinadas cuestiones que llevamos aguantando muchísimo tiempo. Pues podríamos decir lo mismo, para lo que queda, haber retirado esta moción, y nos ahorrábamos reiterar una vez más una postura papista, yo la definiría como consecuente. Con esta moción nos ha surgido la duda si realmente no cabría haber solicitado a los servicios de la Cámara un informe sobre si se pueden plantear cuestiones en contra de los actos propios. Y me explico, porque lo ha reconocido usted aquí, pero lo explico. Ha venido a decir que ya se sabía lo que se estaba votando y que nosotros votamos en contra porque es muy fácil votar en contra. No es muy fácil votar en contra, y explicaré por qué. No es fácil quedarse sola, señor Araiz. No es fácil discrepar, no es fácil estar en el punto de mira, pero cuando se es consecuente es el precio que se paga y se asume. No pasa nada. Aquí algunas no funcionamos conforme a dinámicas partidistas ni posibilistas en función del qué dirán. Si no, no haríamos muchas de las cosas que estamos haciendo, por las cuales se nos está manipulando y malinterpretando. Pero no voy a entrar ahí. No basta con declarar la posición contraria al artículo 135 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, como ya lo ha recordado usted, ya se recogía en el acuerdo programático, sino que hemos defendido siempre que eso fuera acompañado de la praxis, y que este Gobierno, y así lo hemos cuestionado, y creo que hasta ya UPN se ríe cada vez que lo recuerdo, venga a denunciar que este Gobierno se ha convertido en el perfecto gestor de esa deuda, y que ha antepuesto el pago de esa deuda a otras necesidades.
Por supuesto, nosotros tenemos un margen limitado. Teníamos 7 votos, luego 4 de 50. Hemos intentado siempre presionar y, si no ha sido posible, hemos terminado por ponderar qué es lo que se ganaba y qué es lo que se perdía y, en función de eso, actuar siempre con responsabilidad. Creo que eso no se nos puede criticar a nosotros. Pese a ello, y pese a haberse ninguneado además el trabajo de la ponencia para la auditoría de la deuda, que algunos dirán, no, la propuso Bildu, sí, pero Bildu luego se ha olvidado del tema. Una ponencia de la deuda en la que se cuantificó en 191 millones de euros la deuda ilegítima solo a pagar en esta legislatura y que en reiteradas declaraciones institucionales, mociones y preguntas también se venía a rechazar, pero luego a la hora de la verdad se asume. Bien. Creemos algunas que si se está en contra de algo conviene votar en consecuencia, y no solo cuando se trata de iniciativas propagandísticas como la de hoy, sino cuando es vinculante. Y lo que sí era vinculante era el haber rechazado aquel proyecto del Gobierno por el que se renunciaba a invertir los 113 millones de euros y se asumía el cálculo de un Gobierno central en el que se nos limitaba esa inversión a 35,5 millones de euros. Ese voto sí que era vinculante, no el de hoy. Finalmente se aprobó ese proyecto de ley, todos los grupos coincidieron, estas carambolas que a veces se dan en este Parlamento, que los que apoyan el artículo 135 y los que están en contra, de pronto en su aplicación y ejecución coinciden. Eso sí que lo tendrán que explicar los demás y no nosotras. Y se optó por invertir solo 35,5 millones en lugar de 215, vendiendo la soberanía de este Parlamento, ese autogobierno que tanto dicen ustedes defender. 35,5 millones de euros era el precio de su voto. Porque por la vía de los hechos, con aquel voto, lo que se hizo fue tácitamente derogar la ley que este Parlamento había aprobado. Bueno, sigue en vigor, 113 millones de euros. ¿Por qué entonces rechazan nuestra enmienda que exige que el Gobierno ejecute directamente los 77 millones restantes? Lo rechazan. Es mejor criticar en lugar de argumentar. Pues bien, nos tachan de maximalistas, de papistas, en su día de voto heroico. Pues bueno, sencillamente estamos hartas de que se niegue la realidad a la gente y de que se vendan claudicaciones como victorias. Y también ha dicho ya aquí que, claro, que nosotros no sabemos lo que es gestionar los ayuntamientos y explicar a todos esos ayuntamientos donde no tenemos representación, no sé usted qué sabrá sobre nuestra representación, pero bueno, donde pues bueno, se iban a quedar sin esos 35 millones de euros. Pues es que, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no es que no tengamos que explicar nada a esa gente de los pueblos, por supuesto, pero es que también se lo tenemos que explicar a los 3.000 empleos públicos amortizados en tan solo 5 años, se lo tenemos que explicar a todo ese profesorado a quien le han incrementado las horas, la jornada laboral, lo hicieron los de UPN, pero que no hemos sido capaces de revertir en esta legislatura. La Ley de Estabilidad Presupuestaria nos dejaba invertir en cuestiones que no generen la Ley de Inversiones Financieramente Sostenibles nos dejaba invertir solo en cuestiones pues que también denunciamos desde el mismo día en que aprobábamos la ley, financieramente sostenibles, eufemísticamente denominadas, y no en gasto social. Y eso nos dirán, ¿no?, que no se podía. Entonces, ¿de qué sirve declarar que se está en contra del artículo 135? Ya lo vimos cuando tuvimos el debate de la extra. Cuando digo que le traeré la hemeroteca, también nos tachó de hacer el circo. Así que no diga que no hemos denunciado estas cuestiones durante estos 4 años, porque lo hemos hecho desde el minuto 1, cuando no entendíamos que, en nombre de la defensa de los servicios públicos, se estuviera pagando la deuda, los intereses, que aquel año eran 103 millones de euros, y no hubiera 18 millones de euros, si mi memoria no falla, para devolver la extra a los funcionarios. Una extra que ustedes reclamaban cuando estaban en otra oposición, en la oposición, pero de pronto se llega a tener posibilidad de incidencia, de apoyo al Gobierno, y no se exige. Nada pasó tampoco cuando, como le he dicho, decíamos que había que superar el techo de gasto, y ahí ustedes se ponían bizcos directamente. Bildu, recuerdo que decía que, claro, que es que nos van a intervenir, cosa que a mí me sorprendía.
Nada pasó. Sin embargo, cuando se declaró unilateralmente por el Gobierno de Navarra el impago de la parte del convenio que se estaba abonando de más, la primera vez sí, la primera vez el Gobierno central nos lo quitó por otras vías, pero la siguiente no lo hizo, cosa que hasta entonces no había hecho. Se sentó a negociar y al final terminó dándonos la razón y terminó devolviendo los 215 millones de euros que debían. Y cuando ya estábamos a punto de ganar el pulso, usted lo dice poéticamente, de 35 millones, más vale pájaro en mano que cientos volando, pero algunas lo queríamos todo y creemos que sigue siendo necesario exigir que se cumpla todo, y por eso nuestras enmiendas iban en el sentido, en exigir al Gobierno central y al Gobierno de Navarra a que directamente ejecute la totalidad de un dinero que era nuestro. Estamos un poco aburridas de la denuncia política y la protesta política, pero luego que no se lleve a cabo. Parece que entra con una especie de síndrome de Estocolmo dentro de esta institución, donde nos ajustamos a ese marco de lo posible y siempre en nombre de la responsabilidad. Pero supone, en realidad, más grave que la cuestión concreta el fraude democrático de decir una cosa y hacer la contraria. Y no voy de purista, porque le diré una cosa, señor Araiz. Nosotras no estamos de campaña y hemos actuado igual a lo largo de toda la legislatura. Así que, pese a que no van ustedes a aceptar nuestras enmiendas, las vamos a apoyar. Vamos a apoyar la moción. Apoyaremos igualmente la moción, pero no sin denunciar estas dinámicas institucionales, esta institucionalización que a algunos parece cegarles.